Nos encontramos en León, concretamente en el pueblo de Sabero, un pueblo situado cerca del pueblo Riaño y cerca de Cistierna, un pueblo donde la actividad minera ha sido muy importante durante casi 100 años y donde se construyó este edificio que en principio era una ferrería en torno al año 1845 y como dato curioso fue el primer lugar donde funcionó un alto horno y fue la primera fundición que hubo en este país. Estuvo en activo unos 15 años y hoy alberga el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León. Muchos os estaréis preguntando, bueno, ¿y por qué estamos en un canal sobre el timbrado y sobre Canarios? ¿Por qué estamos escuchando estas cosas sobre la mina? Bueno, pues aquí vamos a ver la relación que había entre el canario y la mina. Dentro de la exposición que hay en el museo, que es un edificio muy bonito, como podéis ver, de estilo neogótico, pues en esta exposición que alberga de todo lo relacionado con el Valle de Sabero, la cuenca minera, cómo extraían el mineral, etcétera, pues encontramos esa relación entre el canario y la mina. El canario fue utilizado ya en aquellas minas del Harz como detector del gas grisú o gas metano. Este gas podía causar explosiones y causó muchos accidentes. Entonces el primer detector de gas grisú eran los canarios, ¿no? Eran animales muy sensibles a este gas y que enseguida se alteraba su comportamiento y o morían o desfallecían, y entonces era la señal de alarma para salir de la mina, ¿no? Aquí vemos las brigadas de salvamento que se fueron creando para rescatar a esos mineros accidentados. Y aquí vemos a este trabajador como lleva en sus manos un artilugio muy curioso que lleva por nombre el recuperador de canarios. Aquí, como vemos, en la parte de arriba hay una pequeña bombona de oxígeno y la jaula es una jaula de cristal y metal que tiene una abertura. Pues cuando el canario inhalaba ese gas y daba muestras de que se estaba intoxicando, pues rápidamente se cerraba la jaula y se abría la bombona de oxígeno para recuperar al animal y que no muriera. Evidentemente, pues esa era la señal de alarma para desalojar esa galería y salir a la superficie. Pues como muchas otras cosas en la vida, fruto de la casualidad, en esas minas del Harz en Alemania comenzaron a descubrir que esos canarios que estaban en la mina empezaban a incorporar en su canto pues sonidos que había dentro de la mina, ¿no? Fundamentalmente sonidos de cauces de agua o corrientes de agua. Entonces eso, unido a la falta de luz, digamos que fue confeccionando un canto determinado, que es el canto típico de los rollers, ¿no? Aquí vemos ya otros artilugios, otros detectores más evolucionados, que bueno, fueron sustituyendo a esa jaulita que antes veíamos. Todo esto iba en ese grupo de rescate, eran los aparatos que utilizaban. Aquí esta es la curiosidad de la exposición. Aquí tienen expuesta esta jaulita, este recuperador de canarios. Ahí vemos perfectamente la bombona de oxígeno, vemos cómo es una jaula metálica de cristal
y que lleva por nombre pues eso, el resucitador de Canarios, un detector de gases, ¿no? Pues lamentablemente, claro, el detector era un ser vivo que muchas veces para salvar vidas humanas pues era necesario su sacrificio. Pero bueno, con esta bombona de oxígeno y esa posibilidad de cerrar herméticamente y que no entrara más gas en la jaula, pues muchas veces también se salvaba la vida del pajarito. En este caso vemos que es un jilguero. Probablemente pues no siempre tenían acceso a la posibilidad de tener un canario, ¿no? A lo mejor en estas zonas pues los canarios no eran sencillos de encontrar y bueno, otras aves silvestres, pues como por ejemplo el jilguero, hacía la misma función que el canario, ¿no? Vemos más aparatos destinados a esa seguridad en la mina. Y bueno, como antes decía, ese fruto de la casualidad, de la observación de que el canario en la mina incorporaba esos sonidos, fue lo que le hizo ver al ser humano que el canario imitaba los sonidos que tenía en su entorno y los incorporaba a su canción, ¿no? De ahí nace un poco el cultivo, la educación del canto y bueno, pues criadores en aquella zona del Harz empezaron a ver que si sus canarios cantaban y cantaban bien, pues se vendían mejor y no solo ya servían como detectores del grisú, sino que además pues se empezó a generar a través de los concursos un gusto por el canto del canario y se empezaron a cotizar esos ejemplares, ¿no? Más tarde, pues en Bélgica sucedió lo mismo, también en zonas mineras, el canario, que luego sería el malinois, pues también incorporaría sonidos del agua de la mina. De hecho, el malinois lo llaman pájaro de agua también, porque imita diferentes sonidos del discurrir del agua, el cloquende, el boyende. Y bueno, pues eso constituyó también el canto característico del malinois, que también bueno, se suma a la imitación del canto de ciertas notas del ruiseñor, ¿no? Pues aquí está la curiosidad de esta exposición minera y de este museo de la siderurgia y la minería en Sabero, y cómo va relacionado la mina con el canario, ¿no? Es muy curioso esta jaulita y el uso que se le daba para salvar muchas vidas humanas. Aires de León, tu ventana cerrada me causa dolor. Aires de los aires, aires morena, tu ventana cerrada me causa pena.